Muy bien, muy buenos días alumnos de segundo de secundaria. Soy el profesor Billy Grau, ya me conocen. Vamos hoy a empezar la clase de historia, no justamente de historia del Perú. Y vamos hoy a hablar un poquito sobre la expansión europea. Es una clase hoy para las personas que nos gusta viajar de repente, ¿no? Y conocer nuevos lugares. Vamos hoy a hablar un poquito sobre estos viajes tan interesantes que hicieron, ¿no?, los europeos, en especial España y Portugal, en busca de nuevos territorios, ¿verdad? En busca de llegar a la India también. Todo eso ocurrió en el siglo XV y siglo XVI. Vamos a explicar un poquito el día de hoy este tema de manera corta nomás, para que ustedes puedan también desarrollar un cuestionario al final. Bueno, vamos a empezar diciendo que estos viajes de estos grandes imperios como Portugal y España, que en esa época eran imperios, eran poderosos, se van a ser movidos por dinero, por los grandes capitalistas, ¿no?, mercantiles, que buscaban expandirse. ¿Ya? Estos personajes que ven acá eran, no es, burgueses, eran personas, ¿no?, que eran comerciantes en esa época, hicieron mucho dinero, se metieron en muchos negocios, en minas, en negocios de hacer barcos, ¿no?, los famosos astilleros, y un conjunto de negocios, incluso hasta prestaban oro y plata, dinero, ¿no?, a los grandes reyes también, ¿no? Hicieron mucho dinero y ellos buscaban expandir sus negocios y mercados. Por ese motivo, con ese dinero que ellos tenían, van a financiar a los grandes viajeros y los grandes viajes descubridores, ¿verdad? Para poder llegar a la India y a muchos lugares y expandir sus negocios. Así que ellos son los que van a iniciar ese tema de la expansión europea con su dinero. Ya recuerden ustedes, como les comentaba, que habían grandes banqueros que tenían un poco a grandes reyes, ¿no?, un poco endeudados, como por ejemplo, los Fugger y los Welser, que eran banqueros alemanes que habían prestado oro y plata y dinero a grandes reyes como Carlos V, imagínense, ¿no?, en esa época. Y también igual los Médicis de Italia, Florencia, también habían prestado dinero. Incluso hasta el Papa también estaba involucrado, ¿no?, en deudas. Entonces, a estos personajes le decían que eran los verdaderos reyes detrás del trono, ¿no?, porque financiaban y tenían endeudados a las grandes monarquías, ¿verdad? Ellos van a, pues, como repito, financiar las expansiones por Asia, África y América. Pero evidentemente esos, ¿no?, viajes tienen que ser respaldados legalmente. Entonces vamos a ver quiénes apoyaron esta expansión. Las monarquías europeas, ¿no? Los reyes firmaban estos, ¿no?, digamos, permisos y permitían legalmente esos viajes, ¿no?, a los portugueses y españoles, estos descubridores, para poder iniciar sus viajes. También hay que considerar que debido al contexto, ¿no?, que había mucha hambruna, muchas incluso enfermedades como las pestes, mucha gente pobre va a, pues, embarcarse en estos barcos, ¿no?, un poco buscando fortuna, ¿no?, buscando de repente empleo, buscando, pues, dinero. Van a emprender esos viajes, digamos, van a hacer la mano de obra concreta para viajar, pues, a estos lugares, a expandir mercados, un poco a la aventura. Entonces, estos son dos personajes que van a influir mucho, pues, en estos descubrimientos y viajes expansivos. Muy bien, ¿qué influyó también para estos viajes? Vamos a ver algunos elementos claves. Primero, que la competencia. Recuerden ustedes, ¿no?, que acá está Europa, ¿verdad? Los pueblos europeos buscaban llegar a la India, que era un mercado muy interesante. Acá está la India, porque ahí habían, ¿se acuerdan?, especias, ¿no? Habían el té, la canela, ¿no?, elementos claves para la comida europea y muchos negocios más. Recuerden ustedes que el italiano, ¿no?, Marco Polo, había viajado a la China, ¿no?, y había escrito un libro llamado El Millón, donde contaba las mil, ¿no?, el millones de maravillas que había descubierto. Entonces era un mercado interesante, ¿no?, la India, China. Entonces todos los europeos querían viajar para acá. Recuerden ustedes que los alemanes tenían esta zona, ¿no? Con sus negocios estaban, digamos, cerrando el paso por acá, ¿no? Acá en el centro, ¿no?, los genoveses también tenían el dominio y no se podía pasar por acá. Recuerden que los turcos, ¿no?, habían cerrado esta zona. Y Portugal, recuerden que está acá Portugal, ¿no?, que está un poco verdecito, ya había, ¿no?, digamos, dominado esta zona, ¿no?, porque estaba en el negocio de esclavos negros, ¿no?, en África. Entonces España, que está acá España, acá de rojito, ¿no?, va a buscar expandirse y buscar nuevas rutas, porque todo esto ya estaba cerrado, ¿no?, dominado por sus competidores. Entonces España va a buscar nuevas rutas, ya saben la historia de Colón, ¿no?, va a viajar hacia occidente para dar la vuelta al mundo para llegar por acá, ¿no?, a la India, ¿no?, a esta parte de Asia. Y pues de casualidad va a descubrir América, recuerden ustedes esa historia. Pero también recuerden que la crisis europea, ¿no?, había hambrunas, había, pues, migraciones, enfermedades, y habían siervos que eran explotados. Entonces estos siervos, recuerden que en la Edad Media van a escapar, ¿no?, de los castillos, de los, ¿no?, señoríos feudales, y van a ir a las ciudades y van a empezar los negocios de comercio.
¿no? Como les comenté, y van a pues algunos también embarcarse a estas expediciones europeas, ¿ya? Recuerden que habían estados que van a ser incluso financiados por la burguesía, ¿no? Recuerden que los españoles, ¿no? Fernando y Isabel, que financiaron los viajes de Colón, van a dar un aporte, ¿no? Digamos, para los viajes de Colón, pero en realidad para este viaje de Colón hacia América, más van a ser los financistas judíos los que van a financiar estos viajes, ¿no? De Colón. Entonces ahí nos damos cuenta que detrás de estos reyes, Fernando y Isabel, estaban pues un grupo de financistas, ¿no? Burgueses judíos que eran los que realmente tenían el poder, digamos, económico detrás de estos reyes, ¿no? Recuerden también que ya se descubría, ¿no? El tema de la brújula, ¿no? Para poder viajar más, ¿no? Sin perderse, porque el norte magnético no les permitía volver de repente más fácil a sus países, podían aventurarse más. Recuerden también que había una escuela, ¿no? Náutica en Portugal, de Sagres, ¿verdad? Donde habían ya desarrollado la ciencia de la cartografía con ese rey Enrique el Navegante, ¿no? Que permitía pues un conocimiento más profundo, hacer una ciencia de la cartografía para poder pues con esto trabajar mejor los mapas y viajar más lejos. Recuerden también que Italia y Francia en esta época no van a figurar mucho porque se habían debilitado mucho en la guerra de 100 años que ellos habían emprendido, ¿no? Uno contra otro. También recuerden el tema religioso de expandir el cristianismo. Y pues España se ve en una ubicación muy interesante, ¿no? Para poder por mar rápidamente pues movilizarse, ¿no? Y pues emprender negocios. Esos son un poco los factores que influyeron mucho en estos viajes descubridores. Bueno, recuerden ustedes, vamos ya casi un poco finalizar un poco, viendo un poco qué lograron estos viajes, ¿no? Por ejemplo, Bartolomé Díaz en este año, 1488, logra desde Portugal, ¿verdad? Logra llegar al final de África, al cabo, ¿no? Famoso de la Buena Esperanza, ¿no? Hasta acá logra viajar y bordear toda la costa africana. Recuerden, repito, que Portugal estaba muy interesado, ¿no? En el negocio de los esclavos africanos, ¿no? Y Bartolomé logra esta hazaña. Luego ya saben que Colón, ¿no? En 1492, ¿no? Viaja y llega a América, ¿verdad? Va a descubrir el continente y él sin saberlo inclusive, sobre todo América Central. Recuerden que en 1494, perdón, Portugal, con Vasco da Gama, ¿a dónde va a llegar Portugal? Va a llegar, imagínense, pues a la India, ¿no? Va a lograr dar la vuelta y llegar pues a la India, que era el sueño tan anhelado de los portugueses, ¿no? Para el tema de los negocios. En 1500, recuerden que Pedro Álvarez de Cabral, ¿a dónde llega? A Brasil. Por eso saben que Brasil habla portugués. Entonces ahí, digamos, van a ser un poco los primeros, el primero en llegar a Brasil, ¿no? Ya después se va a hacer más mayor, pues, ¿no? La afluencia de portugueses a Brasil. Y entre 1519 y 1532, Hernando de Magallanes va a dar el viaje, ¿no? Y va a dar la vuelta al mundo, ¿no? Este viaje va a ser muy interesante. Lastimosamente Magallanes va a morir, ¿no? Va a perder el viaje, va a morir Magallanes y su compañero Sebastián Elcano es el que va a completar, ¿no? El viaje y va a dar la vuelta pues al mundo, ¿no? Va a dar la vuelta al mundo en una hazaña también muy prodigiosa. Y en 1513 Blasco Núñez de Balboa, ¿no? Este es un español, ¿verdad? Va a llegar acá a América Central, va a cruzar, ¿no? Panamá y va a llegar al Océano Pacífico, ¿no? Que para ellos pues era un descubrimiento. Recuerden que ellos conocían solo el Atlántico, va a descubrir pues el Océano Pacífico en 1513, ¿no? Entonces son los principales descubrimientos y viajes, ¿no? Exploratorios que hicieron estas potencias europeas. Y es interesante, ¿no? Ver esa capacidad, ¿no? De poder emprender estos viajes a pesar, ¿no? De las penurias de repente, imagínense del camino, estar largos meses, ¿no? Ahí con un poco la esperanza de encontrar tierra o de repente por ahí perderse. Recuerden que los europeos tenían miedo, ¿no? Pensaban que había monstruos marinos acá que se comían los barcos. Entonces era complicado, aún así ellos emprendieron estos viajes y han permitido pues expandir un poco la cultura europea por el mundo. Muy bien, alumnos, entonces vamos a ir a finalizar la clase. Son un poco algunas indicaciones básicas y vamos a desarrollar estas 5 preguntas, ya saben, para pensar. Van a ustedes anotarlas en el cuaderno y después ya les voy a indicar para que lo envíen a mi correo para ser revisadas las tareas. Buenos días, muchas gracias.